caso del cerdo son 10, arginina, histidina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, fenilalanina y leucina. Y si ustedes están balanceando dietas para aves, también tienen que agregar, es decir, el cuidado también lo tienen que extender a ácido glutámico, glicina, prolina y ácido aspartico, ¿sí? Se llaman aminoácidos esenciales porque no pueden sintetizarse en el organismo del animal a la velocidad que se requiere para formar los tejidos. Por tanto, es necesario obtenerlos de los alimentos que los contienen, ¿sí? Y el organismo va a descomponer las proteínas para obtener los aminoácidos que están componiendo a estas proteínas que consume el animal y formar así nuevas proteínas, ¿sí? De hecho, vean ustedes, dice por ahí, el organismo descompone las proteínas para obtener aminoácidos esenciales y después, a partir de ellos, formar nuevas proteínas. Pues yo me preguntaría, ¿y si ya son tan buenas, para qué las queremos descomponer? Esta es una primera idea que vamos a dejar. De hecho, creo que debía haber hablado esto. Sí, bueno, no, creo que en esta misma unidad viene un concepto, sí, pero bueno, ahí está. Y abajo tenemos de nuevo los aminoácidos esenciales. Ya les dije, se los tienen que aprender, ¿sí? Es una buena estrategia. Voy a ir haciendo exámenes, no sé, en el transcurso de 2, 3 clases, pero luego les digo, ya cuando vayamos, sí, y les voy a ir preguntando, sí, preguntas al azar y todo eso, sí. Y va a ser una calificación más o menos como categórica, sí, así como si ya han oído, ¿no? Si están en segundo semestre, ya son expertos en biometría, ¿sí? Que hay variables, categóricas y hay variables continuas, ¿sí? Entonces, voy a dar calificaciones categóricas, ¿sale? Pero eso más adelantito, ¿sí? Por lo pronto, apréndanselas, ¿sí? No hay de otra, ¿sí? La mayoría de ustedes que logre terminar, que va a ser obviamente la mayoría del grupo, van a trabajar en nutrición. Y si van a trabajar en nutrición, esto es de lo más básico, ¿sí? En fin, pero bueno, no quiero echar más rollo, ¿sí? Los no esenciales no es que no se necesiten, no, 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 también se necesitan. Pero ellos pueden formarse en el organismo del animal a partir de otras sustancias, ¿sí? Entonces, no es completamente necesario que estén en lo que come el animal, siempre y cuando los precursores estén presentes, ¿sí? Ellos son alanina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, ornitina, prolina, serina, taurina y tirosina, ¿sí? Esos son aminoácidos no esenciales. ¿Qué es lo que hace la proteína en el cuerpo del animal? Un montón de tareas. La primera es estructural. Por ejemplo, las glucoproteínas forman parte de las membranas, las histonas de los cromosomas y el colágeno del conjunto conjuntivo, la elastina del conjunto elástico y la queratina de la epidermis, ¿sí? Entonces, esta es una función estructural. Y si ustedes se fijan, como que tiene una determinada forma, función, estructura, este tipo de tejidos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Luego hay otra función que es la parte enzimática. El tipo de proteínas que participan en enzimas son las más numerosas y especializadas y actúan como biocatalizadores de las reacciones en el cuerpo del animal, que en esencia es en el citoplasma de las células que componen los diversos tejidos del animal,
¿sale? Hormonal, insulina y glucagón, hormona del crecimiento, calcitonina y las hormonas tropas, la FSH y la LH, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué tropas, ¿sí? Eso obedece a las raíces de por allá de latín y todo eso, ¿sí? En fin. Y luego hay una función defensiva de las proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las inmunoglobulinas, sí, y aquí están un componente muy importante, ultra archimega importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, sí. La trombina y el fibrinógeno, todas ellas van a tener diversas funciones de defensa, sí. Obviamente que el mecanismo de funcionamiento va a ser diferente. Las inmunoglobulinas atacan a los bichitos adentro del organismo. La trombina, el fibrinógeno, bueno, van a trabajar cerrando cicatrices, en fin. Es un poco diferente el trabajo, pero todavía es defensiva, ¿sí? Transporte, hemoglobina, hemocianina, los citocromos son todos ejemplos de proteínas que van a realizar un trabajo de transportación. Hemoglobina, ¿qué transporta? El oxígeno de los pulmones a los diferentes componentes del cuerpo, ¿sí? Y hay una proteína de reserva también, que es la ovoalbúmina. Esta se encuentra en la clara del huevo. La gliadina se encuentra en el grano de trigo, ¿sí? Y la lactoalbúmina en la leche, ¿sí? ¿Por qué de reserva? Ah, pues resulta que algunos de estos tejidos para crecer, para iniciar su crecimiento, requieren de alguna reserva de aminoácidos. La albúmina, por ejemplo, está asociada o participa en el desarrollo del pollito antes de nacer. Sí, y si ustedes se fijan, el pollito tiene que en esos 21 días que dura la incubación, tiene que desarrollar toda una serie de estructuras. Bueno, para el desarrollo de esas estructuras las proteínas de la ovoalbúmina, ¿sí? Y así las del grano de trigo y la lactoalbúmina de la leche, ¿sí? En fin. Muy bien. Eh, hay un, hay un concepto que se conoce como nitrógeno no proteico, ¿sí? Déjenme ver, déjenme, me salgo un poquito porque aquí tengo, no, pues no, y pues lo vamos a tener que, pues yo no sé, ahorita lo vamos a desarrollar, pero déjenme. A ver, nitrógeno no proteico y acá, no, ya está. Entonces, jóvenes, hay manera de utilizar. Déjenme preparar mi teatro y. ¡Ay, en la torre! El asunto es que no sé si voy a poder conectar esta cosa. Es que estoy preparando como un pizarroncito. Pero resulta que esta máquina no tiene muchos puertos USB. Déjenme ver. No, pues tú te vas y tú entras. Bueno, parece que ahí viene el asunto. Les digo, es que tengo que darles un concepto y este concepto se desarrolla pues de una manera medio especial. Déjenme ver. Es por acá.
Ya quedó. Ya quedó. Y ahora, déjenme ver. Ya está. Ok, ahorita que ya necesite de utilizarlo, lo voy a hacer. Pero ya lo tengo listo. Bueno, déjenme empezar diciéndole que, vean, en la fermentación, ¿qué se imaginan que pasa en la fermentación en el rumen? A ver, díganme, pero participen, hombre. ¿Qué pasa? Jóvenes, ¿Se refiere a que se generan muchos gases dentro del rumen? sí. ¿Sí? Pues las bacterias que están presentes en el rumen lo tomarían como fuente de alimento para Miren, nitrógeno no proteico. así es. Miren, todo lo que llega al rumen se va a fermentar. ¿Qué es fermentarse? Es una descomposición. ¿Qué pasa en esta descomposición? En la descomposición ahora sí que los compuestos, las moléculas grandes van a pasar a ser moléculas más pequeñas precisamente por esta fermentación. Fermentación en la que participa el calor y la que participa las bacterias, ¿sí? Entonces van a descomponer las moléculas grandes que van en el alimento a moléculas más pequeñas, ¿sí? Y las proteínas, si ustedes se fijan, van a veces algunas proteínas de muy alto valor biológico. ¿Qué es esto? Tienen una composición de aminoácidos muy buena, ¿sí? Entonces llegan al rumen y se van a descomponer no solo hasta nivel de aminoácidos, sino al nivel de NH2. ¿Sale? ¿Conmigo? Y algunos, bueno, principalmente. Entonces, el asunto es que pueden entrar algunos componentes muy valiosos en el alimento del bovino, bueno, bovino, caprino u ovino. Todos son rumiantes, ¿sí? Todos van a realizar eh, fermentación ruminal, ¿sí? Entonces, no tiene mucho caso que yo esté dando una proteína de muy alto valor biológico a mis rumiantes si es que se va a descomponer. Y no hay ninguna garantía de que la nueva proteína que formen las bacterias sea del mismo valor nutricional. Es decir, nadie me garantiza que la proteína microbiana nueva formada a partir de NH2, COOH, en fin, todas estas cosas a las cuales es descompuesto los diferentes polímeros que come el animal. Entonces, ahí podríamos nosotros estar pensando, bueno, espérame, ¿cómo hacemos para evitar que se fermenten proteínas? Y lo mismo pasa para algún tipo de grasas. En esencia, algún tipo de ácidos grasos. Y ustedes habrán oído que omega 2 y que omega 6 y que no sé qué son muy buenos para la salud humana y vamos buscando alimentos animales que los contengan, en fin, de todo esto han oído hablar. Entonces,
es que eso pasa tanto con proteínas como con lípidos. En lípidos, ¿qué se protege? El tipo de ácido graso. Y en proteínas, se protege el tipo de aminoácidos que componen las proteínas. Entonces, cuando nosotros estamos dando alimentos de muy buen valor nutricional, me gustaría como que protegerlos de la fermentación ruminal y que vayan hasta el intestino delgado y ahí ya no hay problema. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado se van a empezar a digerir los diferentes compuestos que lleguen hasta ese punto, al inicio del intestino delgado. Entonces, si yo protejo mis proteínas de la fermentación ruminal y protejo mis lípidos de la fermentación ruminal, los mando a que inicien directamente su digestión al principio del intestino delgado. Estamos hablando ahí de proteínas protegidas o de grasas protegidas, o también proteína de sobrepaso o grasa de sobrepaso. ¿Por qué de sobrepaso? Porque no entran a la fermentación ruminal. ¿Por qué protegidas? Porque las estoy precisamente protegiendo de esta fermentación. Entonces ya tenemos un primer concepto claro. Cuando yo les diga proteína protegida, sabemos por qué es una proteína protegida. En muy pocas palabras, es una proteína que va a escapar de la fermentación ruminal. Una grasa de sobrepaso, una grasa protegida, ¿qué es? Una grasa que no va a entrar a la fermentación ruminal, ¿sí? Y se va a ir directamente de hecho, al abomazo, pues, ¿sí? En fin, entonces tenemos ese concepto y entendemos, ¿sí? Ahora vean, si las proteínas van a ser descompuestas hasta incluso el NH2, ¿sí? Las partes amino de un aminoácido, ¿sí? Es la parte amino, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Y qué pasaría si yo utilizo nitrógeno que no provenga de las proteínas y obtengo NH2? ¿Para qué? Para que lo aprovechen las bacterias y luego hagan sus aminoácidos y luego crezcan las bacterias, se reproduzcan y que sean un montón y las va a arrastrar el torrente que está siendo digerido. Caray, eso suena importante, interesante, ¿sí? ¿Cómo se da? En una primera instancia, en una primera película, todo lo que llega al rumen se fermenta y las proteínas van a ir a parar hasta NH2. Y por otro lado, yo tengo nitrógeno que no proviene de las proteínas. Y luego, a partir de ahí se puede formar NH2. Y a partir de ahí, aminoácidos. Y luego las bacterias crecen. Y luego las bacterias se reproducen. Y luego son muchísimas y son arrastradas hasta la parte más baja del intestino o del tracto gastrointestinal. Es decir, van a entrar al abomazo y luego al intestino delgado, ¿sí? Entonces tengo dos situaciones ya ahí, ¿sí? Entonces, esto nos trae a colación un concepto que se llama nitrógeno no proteico. Caray, ¿cómo? Así es, acabamos de decir que es un nitrógeno que no necesariamente proviene de proteínas, ¿sí? ¿Y podemos dársela a los rumiantes? Sí.
Pero una vez que invité al doctor Rufino López, a que dije, Rufino, ¿sabes qué? Allá me están preguntando unas cosas que no sé, ven, dales una plática, ¿sí? Entonces, de esa ocasión, el doctor Rufino vino y les dio, digo, miren, voy a dar 40 minutos de nitrógeno no proteico en animales, ¿sí? Y de eso me quedó a mí estas notas, ¿sí? La primera de ellas es que tenemos que dar un acostumbramiento paulatino, muy paulatino. Si se tardan 15 días, no importa, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque tengo que ir haciendo un cambio en la flora bacteriana que va a estar en el rumen. Se supone que van a ser las bacterias que viven en el rumen las que van a aprovechar el amonio, no sé cómo se llama, NH2, pues, ¿sí? Que van a aprovecharlo para formar sus aminoácidos, ¿sí? Entonces, este tipo de bacterias tiene que ir creciendo en el rumen. Porque de nuevo, si ustedes hacen un cambio muy rápido, es decir, pasan de 0% de nitrógeno no proteico a 1% de la dieta, no, van a matar a los animales, ¿sí? Los van a matar, los van a intoxicar. Entonces, por eso es el acostumbramiento paulatino, ¿sí? No, punto número 2. Cuando ustedes vayan a dar nitrógeno no proteico, tienen que acompañarlo de una fuente energética de una solubilidad similar a la de la fuente de ese nitrógeno no proteico. ¿Sale? ¿Cómo podemos ver en la práctica esto? Ustedes agarran una cucharadita de urea. Todo mundo hemos visto la urea y si no, eh, se los voy a dejar de tarea, ¿sí? Entonces, ponen esa cucharadita de urea en un vaso con agua, ¿sí? Y le mueven. ¿Y qué pasa? Pues al ratito desapareció la urea, se disolvió. Eso les da una idea de la tasa de solubilidad de la urea. Y si el requerimiento dice que tengo que acompañar a mi nitrógeno no proteico con una fuente energética de solubilidad similar, entonces, ¿qué voy a utilizar? Díganme, ¿qué se disuelve tan rápido como la urea? ¿No puede ser la sal, profe? Fuente energética. La sal no es energética. Da cloro y sodio, pero no energía. Amelaza. Claro, por supuesto. La respuesta que yo esperaba era azúcar. Agarren una cucharadita de azúcar, disuelvan en el vaso, muévanle y todo eso. ¿Y qué pasa? No, pues de volada, se disuelve. Es más, si está caliente como en el café, más rápido se disuelve. Pero díganme, ¿han visto ustedes a un productor utilizar azúcar? Nunca. ¿Qué utilizan? No, Ya lo dijo su compañero, profe. melaza, ¿sí? Entonces, así es como tiene que ir acompañado el nitrógeno no proteico, con melaza. De hecho, imaginemos todo, ¿sí? Esa es una de las cosas que me gusta de dar clase acá, porque estas mentes de ingenieros o futuros ingenieros, sí, se imaginan todo. Vean, pensemos que tenemos un corral, no sé, un corral donde tenemos, no sé, 60 novillos, ¿sí? Y vamos a dar de comer, ¿sí? Bueno, hacemos toda la revoltura, todo el rastrojo, todo el grano, todo lo que sea, y se los tendemos en el comedero a estos animales. Y resulta que ustedes están dando nitrógeno no proteico, entonces, ¿cómo le hacemos?
ya tenemos tendido el comedero, el alimento en el comedero, ¿sí? A lo largo, imagínense, de 60 animales, pues no sé, por lo menos unos 30 metros, algo así. Entonces, para dar la urea, ¿sí? Lo primero que hice es que la disolví en agua. Y luego, después esa agua se la eché a la melaza y seguí moviendo. Se van a imaginar que la melaza solita así, pues está bien, bien viscosa, bien espesa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya le echamos agua? Porque ahí lleva ya la urea. Pues ya es diferente, ¿sí? Ya ahí estamos moviendo, ¿sí? Movemos y se va a disolver. Entonces, en la torre, ¿saben que no tengo no tengo open board, no sé cómo se llama, pero bueno, ahorita vamos a ver. Entonces resulta que en el comedero que ya tengo, ¿sí? Voy a echar entonces ya la melaza con la urea disuelta encima de todo, ¿sí? Eso es la manera en que vamos a darlo, ¿sí? Punto número 3. Solo voy a utilizar nitrógeno no proteico en bovinos carne. Caray, ¿por qué? Porque en general se tiene que dar a los animales que se van a ir rápido del rancho. ¿Cuáles son esos? Los que están en fases finales de la engorda. ¿Y esos quiénes son? Los novillos. ¿Sale? O si ya saben que van a desechar un lote de vacas de desecho, a ellas también les pueden dar nitrógeno no proteico, ¿sí? Pero está absoluta y totalmente prohibido darlo en animales productores de leche. ¿Por qué? Porque la urea, el nitrógeno no proteico se asocia con necrosis de las células del intestino. Entonces ahí está otro mensaje. Y tenemos que darlo cuando mucho en 1% de la dieta, bien sea también que lo podemos dar como un 30% de la proteína de la dieta o como máximo un 3% del total en la dieta, ¿sí? Un 3% del nitrógeno total en la dieta, ¿sale? Bueno, ahora sí, déjenme... Uy, no, torre, es que no tengo Profesor, bajar. disculpe, Sí, ¿con qué dime. dijo que se asociaba el nitrógeno no proteico? ¿El qué? Es que ahorita mencionó que el nitrógeno no proteico se asocia con algo y que provoca necrosis, pero no Ah, escuché bien sí, qué. sí, sí, aquí lo tenemos, mira. Se asocia con necrosis de las células del intestino. ¿Sale? Déjenme ver, es que necesito bajar necesito bajar. Híjole. Déjenme ver. Ok, déjenme ver cómo le vamos a hacer. Porque aquí yo tengo que ir bueno, aquí, functional amino acids. Tengo que ir a Gobo. Gobo. Híjole, cómo está lenta, ¿no? Esta máquina, hombre. Sí, déjenme ver, híjole, el otro está peor. Creo que se llama Open Board. Open. Download Open Board. Y lo tengo que bajar porque si no, pues no lo puedo. Windows es para Windows. Sí. Ahí está.
Entonces, ahora simplemente voy acá y aquí en mis descargas. Perdón, jóvenes, por no haber previsto esta situación, pero ya, aquí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Open Board Installer. Mejor me voy acá. Pues yo creo que es ahí. Ahí está trabajando. A lo mejor nos desconectamos, ¿eh? Selecciona idioma a utilizar, español. Sí. Sí. Open Board, sí. Crear un acceso directo en el escritorio, sí. También. No, ese no. En el escritorio nada más. Ahí está, haga clic en instalar. Ahí está. Perdón, jóvenes, por tanto, pero esperemos que pronto lo resuelva. ¿Sí están viendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profesor. se ve. Ok, Sí, profe. gracias. Sí, sí, es que ustedes son bien calmados, hombre, no participan. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A ver si ya finaliza. Installing CRT 2013. Microsoft Installation Redistributable. Microsoft Visual Scene Redistributable. Progresión de la instalación. Es que necesito utilizar como que el pizarrón y aquí tengo un pizarroncito, pero no lo tenía instalado, pues, en vaya, finalmente. Installing CRT Processing. Installing el filters, bla bla. Ok. Sí, lo voy a poner acá abajo. Finalizar. ¡Tarán! Bueno, ahora sí. Va el concepto que les quería desarrollar. ¿Dónde está? Aquí está Open Board. ¿Sale? Esto fue lo que vamos a desarrollar un par de conceptos, ¿sí? Todo mundo sabemos que la proteína tiene nitrógeno. Es el elemento distintivo, ¿sí? ¿Qué tanto por ciento de la, a ver, déjenme ver.
Ups. Ay, en la torre. Vamos a ver. Pues en teoría. Ay, en la torre no funciona. ¿Qué me hace falta? Página. Pues no sé. A ver, imagínense que tengo yo mi proteína, no funciona, entonces, ¿qué hago, lápiz? A ver, que tengo yo. No funciona. Bueno, lo vamos a hacer de otra manera, ¿sí? Open board, salir. Y pues lo vamos a hacer, es más, vamos a hacerlo en Excel, pues, hombre, ¿sí? Ya te dije que salir. Ya, ahí está. Vamos a hacerlo en Excel, ¿sí? Y tenemos acá, tenemos déjenme guardar y ya cuando lo... Está verdaderamente mala esta máquina. Pero bueno, entonces tengo yo un primer conocimiento y este conocimiento nos dice que aproximadamente alrededor de un 16% del peso molecular de la proteína está compuesto por nitrógeno. Entonces, yo me voy con ese conocimiento, pero resulta que, espérense, porque en literatura se pueden encontrar otros datos. Es más, si ustedes van a hacer los análisis, se van a encontrar otros datos, ¿sí? Entonces, efectivamente, a cada uno de ustedes lo mandé con una muestra de un ingrediente X, ¿sí? Y les dije, van y me determinan el porcentaje de nitrógeno de su muestra. Y aquí tenemos muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en fin, ¿sale? Y resulta que en ese análisis que hicieron, resulta que el primero de la lista se encontró 17.1 de nitrógeno, ¿sí? Y esto se llama, ¿sí? Porcentaje de nitrógeno en la proteína. Oye, va a quedar muy grande. Ahorita, sí. Sí, de la proteína y me lo voy a llevar para arriba. ¿Sí? Y de la proteína analizada, ¿sí? ¿Todo el mundo conmigo? ¿Qué es esto? No, pues simple y sencillamente, la proteína que yo analicé tuvo 17% de nitrógeno y luego no, pues tu proteína estuvo de muy mala calidad, 16.1, ¿sí? Y no es una proteína riquísima en nitrógeno, ¿sí? 18, ¿sí? Y él hizo 16.5, y el 15.8, muy mala, y el 16.4 y 17.0, ¿sí? Y me faltan dos. Es una que de a tiro, no sé, yo creo que se la encontraron ahí, no sé, tirada, y estaba muy baja de nitrógeno, ¿sí? Y tenemos una de 17.8, ¿sí? Entonces, entendamos primero una cosa. Todo mundo entendemos que este es el porcentaje de nitrógeno que tuvo la muestra en la proteína, una vez que aislamos la proteína, ¿sale? Entonces,
Ahora sí, yo me arranco de acá y saco un promedio, ¿sí? Pues aquí, simple y sencillamente, ¿sí? Vamos a ponerle una autosuma, o más bien un promedio, ¿sí? Y ahí está, listo. Algo salió mal, ¿sí? Me voy a ir otra vez, porque no puede ser, es promedio. Ahora sí. Ah, ahí está, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo ahora acá voy a sacar un factor de corrección. ¿Y este factor de corrección cuál va a ser? Ah, pues resulta que este factor de corrección, sí, voy a dividir yo 100 entre esto. Ups. Ah, perdón, aquí me falló algo. ¿Sí? Y ahora sí, esto entre esto. Y ya tengo mi factor de corrección. ¿Alguien tiene una duda cómo se calculó este factor de corrección? Perfecto, así es. Entonces, vean, lo primero que yo necesito es ver cuánto del nitrógeno tiene esa proteína, ¿sale? La proteína, ¿sí? Entonces, ahí tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo ahí? El porcentaje de nitrógeno que tiene la proteína de la muestra. A algunos les tocó, no sé, proteína de pescado, otros proteína de soya, otros de cártamo, en fin, tuvieron muestras diferentes. Y yo les dije, primero analicen, primero aíslen la proteína y luego determínenle su nitrógeno a esa proteína, ¿sí? Bueno, pues cuando ya hicieron esto, ahora sí vean cómo se calcula ok. Esto me lo voy a borrar. Ok, entonces el factor de corrección se obtiene, nada más dividen ustedes 100 entre el promedio de nitrógeno de esa proteína. Y luego, ¿para qué voy a utilizar esto? Muy fácil. Una vez que ya tienen su factor de corrección en la muestra, ya no van a necesitar separar la proteína y determinar cuál es el porcentaje de nitrógeno que hay en esa proteína. No, ahora ya nada más van a analizar el nitrógeno total de la dieta, ¿sí? Y van a ponerle aquí, nitrógeno total en la dieta, ¿sí? Y resulta que aquí ustedes pues van a tener, no sé, 2.3, en 2.4, 2.5 y así se van. Obviamente que pues esto es artificioso, ¿verdad? Es que no quise inventar tantos números, ¿sí? Entonces, ahí está. Y este es el porcentaje de nitrógeno que tienen en la dieta, no, en la muestra, en una muestra, ¿sí? Que puede la muestra ser una dieta, ¿sí? Ahí está, en la muestra, nitrógeno total en la muestra, ¿sí? No me interesa si es en la pura proteína. No. Yo agarré un puño de concentrado y se lo llevé, o un puño de rastrojo y se lo llevé. Determíname solo quiero saber el nitrógeno. Ya no estoy en aquella primera fase. Entonces, una vez que ya tienen ustedes, ¿sí? Esto, entonces sí van a poder obtener algo que se llama porcentaje de proteína cruda en la muestra, ¿sí? Que otra vez decimos que podría ser un un alimento, un concentrado, un maíz, lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, ¿cómo se obtiene el porcentaje de proteína cruda? ¿Sí?
y ustedes ya se... a ver, los que son duchos en ¿cómo fijo esta multiplicación? ¿Qué pongo aquí? Un peso, ¿no? Y luego ya Signo pongo de acá. pesos. No. Aquí esto es igual a C34 por peso y me voy acá arriba, ¿no? La señal. Y C34. ¿Cómo lo hago, jóvenes? A ver, ¿cómo fijo para que me multiplique esto? No, ponga un signo de pesos antes de la F y después de la F. Ah, de la F, ok. Oh, bingo, ya aprendí algo. ¡Tarán! Y ese, jóvenes, es el porcentaje de proteína de cada una de esas muestras, ¿sale? Así es como se obtiene. Y esto se conoce como porcentaje de proteína cruda. Y díganme, ¿por qué proteína cruda? Ah, porque resulta que está calculada con base en el nitrógeno total. ¿Y eso qué? Ah, pues resulta que es el nitrógeno que potencialmente puede transformarse en proteína. Entonces, si vean ustedes cómo generamos todo esto, ¿sí? Venimos primero acá y analizamos muestras. ¿Qué hicimos en esas muestras? Separamos la proteína y luego calculamos el porcentaje de nitrógeno en esa proteína y me salieron estos números, ¿sí? Este fue el promedio y luego mi factor de corrección lo calculé de esta manera. El promedio, más bien 100 entre el promedio y ya está, listo, ¿sí? Y luego acá, después yo para calcular mi porcentaje de proteína cruda en una muestra, yo ya no necesito hacer todo el teatro que hice en la primera fase. No, ya solamente necesito saber el porcentaje de nitrógeno en la muestra. ¿Y qué hago después? Multiplico este porcentaje de nitrógeno por mi factor de corrección y listo. Eso es todo, ¿sí? Entonces, jóvenes, este es un costumbre. Me gustó más aquí que allá, ¿sí? Pero bueno, hubiera sido un poco más de folclore, pero bueno, sí. Tómenle, no sé, una pantalla porque no los voy a poder subir porque tengo acá otros datos que son medios importantes, entonces... en fin, ahí está. Eso es, jóvenes, el concepto de proteína cruda. Así es que se desarrolla, así se obtiene y desde la A hasta la Z, ¿sale? Y ciertamente dicen, no, espérate, proteína cruda es del siglo pasado. Sí, cierto, es del siglo pasado o del antepasado, yo creo, sí. Pero como un indicador sirve mucho, más todavía. Ustedes van a ver una etiqueta del alimento, ¿sí? Del alimento que consuman los animalitos que tienen en su casa, bien sean hasta perros y gatos, ¿sí? Hasta ahí trae un porcentaje de proteína cruda, ¿sí? Entonces, ahora que ya entendemos, díganme, ¿tendrá algún sentido utilizar el concepto de proteína cruda en no rumiantes? Si no, ¿y por qué? Es por un 10 para el examen de esta unidad. Otra vez, ¿tendrá algún sentido utilizar el término proteína cruda en no rumiantes? Sí, no, ¿y por qué? Oigan, es un grupo muy raro ustedes. Sí, porque pues no les gustan los dieces. Eso es muy raro.
¿Sí me están oyendo? A lo mejor me desconecté y... ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Sí, profesor. Ah, bueno. A ver, díganme entonces. Pues sí, yo creo que sí tiene sentido. A ver, o sea, ¿es correcto utilizar proteína cruda en rumiantes? Sí, no, ¿y por qué? Tú dices sí, es correcto. ¿Te sostienes ahí? Pues sí, ¿Alguien más? El asunto es que está mal utilizado. El concepto no es el concepto está mal utilizado y la razón es sencilla. Acuérdense que el concepto nace desde el momento en que cualquier proteína cualquier nitrógeno en el rumen, no importa si sea de naturaleza proteica o no proteica, puede potencialmente transformarse en proteína. Y díganme ustedes, ¿cuándo van a tener fermentación los no rumiantes? ¿Ya vieron la explicación? Entonces, no está bien utilizado estrictamente el término proteína cruda en raciones para no rumiantes. En rumiantes no les discuto, ¿sí? ¿Por qué? Ah, pues porque todo el nitrógeno que llega al rumen se va a fermentar, ¿sí? A menos que protejan la proteína, ya sabemos por qué se hace y no cómo se hace, ¿sí? Eso lo van a aprender un poco más adelante, ¿sí? En estrategias por allá, sexto año, por allá, por allá, por allá, por allá, ¿sale? Entonces, esa es la situación. Esto, jóvenes, viene en un examen, sí, pero pues, no sé. Si tenemos exámenes presenciales, esto se los voy a poner en un examen, ¿sí? En fin, muy bien, muy bien. Esto entonces, manténganlo por ahí, pónganlo en un lugar muy especial de su cabeza y ya está. Sí, ahí en la torre otra vez, ya se va a acabar la clase. Bueno, ya vimos esto, ya les decía yo, estos son los lineamientos para el uso de nitrógeno no proteico para alimentación animal, ¿sí? Y no de cualquier animal, solo de rumiantes y más todavía, solo de los rumiantes que se van a ir rápido al rastro, ¿sí? Ahí está. Materia inorgánica. Ya vimos toda la parte más voluminosa de una muestra, ¿sí? Que es agua y la materia orgánica. Pero bueno, vamos a ver ahora la materia inorgánica. Existen al menos 15 minerales que son esenciales para el ganado lechero, ¿sí? Y de acuerdo con las cantidades de minerales que requiere el animal, estos se clasifican en macro y micro minerales. La clasificación que vamos a ver a continuación es muy, muy, muy universalmente utilizada. Calcio, fósforo, cloro y sodio son macrominerales. Y en ocasiones también se ponen en esa misma categoría el magnesio y el potasio. Pero si no se ponen, van a ser los primeros de los microminerales, ¿sí? Y a ellos se van a sumar el azufre, el hierro, el cobre, el molibdeno, manganeso, zinc, cobalto, yodo y selenio, ¿sí? Y en algunas ocasiones también el flúor y cromo, aunque no hay evidencia así sustancial, por lo menos hasta hace no sé cuánto tiempo que daba estos apuntes también, hace varios años, no hay evidencia de que sean esenciales, ¿sí? En fin. Y bueno, en condiciones normales, los minerales que deben ser considerados en un programa de suplementación son calcio, fósforo, cloro y sodio, ¿sí? Y para otros minerales puede ser necesaria o no suplementación dependiendo del área geográfica y de la información que haya sobre el contenido de ellos en todo lo que tenga contacto con el animal, como por ejemplo agua de bebida, ¿sí? Suelos, forrajes que crecen en esos suelos, en fin.
Y cuando no existe información al respecto, se podrán utilizar premezclas comerciales de minerales. Todo mundo hemos visto esas piedras que venden en las farmacias veterinarias, en las forrajeras y todo eso, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a pensar, esa piedra tiene una determinada concentración de minerales, ¿sí? A lo mejor le queda, pero que ni mandada a hacer para un rancho. Sí, pero ya cuando lo pones en el del vecino, la misma piedra mineral, ¿sí? Ah, no, pues es que ahí ya no, es que, ¿cómo la hacemos? Sí. Ah, si ustedes sienten que Dios los mandó, y vean cómo lo voy a decir, que Dios los mandó a este mundo a manejar minerales al revés y al derecho, entonces ustedes tienen que trabajar su tesis, hagan tesis con el doctor Maximino Huerta. El doctor Maximino Huerta es una autoridad en nutrición mineral. Luego les platico más de él. Pero él ha muestreado a través de tesis, ¿sí? La mayor parte de la mayor parte de la República Mexicana, ¿sí? Y entonces, tiene un muy buen conocimiento de esto, ¿sí? Además de los equipos más avanzados en el país, para analizar minerales, ¿sí? Uno de ellos está acá en Zootecnia. Entonces, ya está el mensaje dado, ¿sí? Busquen al doctor Maximino Huerta Bravo y van a hacer trajes a la medida. ¿En qué consisten estos trajes a la medida? Se van al rancho donde quieran a formular un suplemento mineral, van a muestrear suelo, van a muestrear las especies forrajeras, agua y tejidos de los animales. Con base en eso van a hacer unas comparaciones de qué es lo normal para cada uno de estos sustratos, ¿sí? Y van a hacer la comparación de lo que es normal y de lo que ustedes encontraron, ¿sí? Y de ahí sale inmediatamente, ¿sí? Es como lo que les digo, un traje a la medida, que dice, no, pues está de unas manos muy largas, mano, pues ponle más largo, ¿sí? Entonces a lo mejor ahí era, ¿no? Pues que calcio no necesita, ¿sí? Y luego pues tiene un cuellísimo tremendo, mano, ¿sí? Entonces, ¿eso qué querría decir? No sé, pues que el magnesio está bajo, en fin, lo que sea, ¿sí? Entonces, así es como van a determinar el traje a la medida. Van a ir a la unidad de producción y van a muestrear diversos sustratos, se van a venir al laboratorio de Max, van a hacer sus análisis y a partir de ellos van a diseñar el suplemento mineral. Ahí está el comercial completo, ¿sale? Las principales funciones de los minerales en el organismo animal son, forman parte del esqueleto y los dientes del animal. Bueno, el esqueleto y los dientes del animal están compuestos básicamente de minerales, de ahí que es importante suplementar minerales en animales en crecimiento, ¿sí? En vacas lecheras, en vacas lecheras en producción, el calcio y fósforo son minerales importantes dependiendo de la cantidad de leche que produce una vaca. Una deficiencia de estos minerales puede ocasionar fiebre de leche. No solamente es importante la cantidad de calcio y fósforo que estén agregando en su ración, es también importante que guarden una cierta proporción, y esta cierta proporción no la vamos, la van a ver un poquito más adelante en sus cursos en sus cursos especializados de nutrición, ¿sale? Que les esperan 2 más adelante, ¿sí? En fin. Bueno, también algunas reacciones bioquímicas que se realizan en el organismo no se pueden efectuar si no existe una concentración iónica apropiada. Esta concentración iónica apropiada la proporcionan los minerales. La propiedad disociativa de ellos es la que produce esa concentración iónica adecuada, ¿sí? Y bueno, los minerales que constituyen importantes tejidos blandos y líquidos del cuerpo, los minerales son constituyentes importantes. El fósforo, por ejemplo, forma parte de la proteína y de los fosfolípidos del protoplasma.
El hierro, al formar parte de la hemoglobina, es fundamental para el transporte de oxígeno a los diversos tejidos del cuerpo. Y el yodo forma parte de la tiroxina producida en la tiroides. La tiroxina es la hormona que regula el metabolismo de todas las células, ¿sí? En fin. Y para que exista el intercambio de nutrimentos entre el plasma y las células se requiere que existan diferenciales en la presión osmótica entre la sangre y el interior de las células. Si no hay ese diferencial de presión, ¿sí?, no se puede llevar a cabo el intercambio. Entonces, ¿cómo se logra ese diferencial de presión? Con la participación de algunos iones de algunos minerales, por ejemplo el sodio, por ejemplo el potasio, ¿sí? Las reacciones bioquímicas en el organismo animal producen una serie de compuestos químicos que tienden a cambiar la neutralidad del cuerpo. Esta neutralidad se mantiene mediante un ajuste delicado de los compuestos minerales en los tejidos, en los líquidos del cuerpo, ¿sí? Rox RB grande. Rox. Hey. ¿De cuál casa? Pero, ¿cómo? ¿Quién te habló? Ah. Ajá. Uh-huh. Ah, no me hablaron. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y me dijo, ¿puedo tratar el asunto contigo? Y le dije, no. Y me dijo, ¿tú qué eres el señor? Y digo, yo no tengo por qué darte esa información. Y ya me colgó. Uh-huh. Sí, sale. Estoy en clase, Rox, ahorita nos vemos. ¿Sale? Okay. Órale, bye. Jóvenes, deseamos. Bueno, aquí esto lo saqué de alguna referencia, ¿sí? En afán de tratar de actualizar un poquito. Y bueno, este señor Soro describió 4 funciones generales para los minerales. La primera es estructural. Los minerales pueden formar componentes estructurales del cuerpo como órganos y tejidos. Por ejemplo, minerales como el calcio, fósforo, magnesio, flúor y silicio forman huesos y dientes. Fósforo y sulfuro en la proteína de los músculos. Minerales como el zinc y el fósforo pueden contribuir a la estabilidad de moléculas y membranas. Una función fisiológica. Se encuentran los minerales en los fluidos y tejidos corporales como electrolitos que ayudan a mantener la presión osmótica, el balance ácido-base, ¿sí? Entre la transmisión de impulsos nerviosos, permeabilidad de la membrana e irritabilidad de los tejidos. Una función catalítica. Los minerales pueden actuar como catalizadores enzimáticos en sistemas hormonales, también como componentes integrales específicos de la estructura de metaloenzimas o activadores específicos de algún sistema. El número de la variedad de metaloenzimas identificadas se ha incrementado a lo largo de las últimas décadas. De hecho, es una categoría muy grande, ¿sí? de enzimas, y en esas enzimas participan a veces muy poquitos átomos de algunos minerales, pero bueno, funcionan todavía de esta manera, ¿sí? Reguladores en años recientes, ¿qué pasó aquí? En años... ya sé por qué. Sí, ven por qué no sale. Entonces vamos a hacer un poquito más arriba. Sí, pues algo le hacía falta. Ahora sí ya va a salir. Muy bien. Guardamos y ya exponemos otra vez.
Ahí está. Entonces, reguladores. En años recientes los minerales se han identificado como reguladores de la replicación y diferenciación celular. Por ejemplo, el calcio tiene influencia en la transducción y el zinc en la transcripción celular. El yodo constituye la parte fundamental de la tiroxina. A ver, díganme, yo ahí estaba introduciendo un artículo. El yodo constituye la parte, pero luego dije una parte fundamental de la tiroxina. Esto es gramática pura. Por un 10, dígame cuál forma estaría correcta. Como está, es correcto. Pero cuál otra de las dos que dije sería correcta. ¿Y por qué? Obviamente. Híjole, pero qué apáticos son ustedes. El yodo constituye la parte fundamental, es la forma que es correcta, aparte de esa que está. Esa que está es correcta, el yodo constituye parte fundamental. No, de hecho no. Bingo, está mal. El yodo constituye, ahora sí, la parte fundamental de la tiroxina, ¿sí? Y ahora sí, lo guardamos otra vez y entonces, el yodo constituye la parte fundamental de la tiroxina, ¿sí? Y las deficiencias de microminerales en ganado se dividen comúnmente en dos categorías. La primaria, una deficiencia resultante del consumo de un micromineral esencial a niveles inadecuados para soportar las funciones fisiológicas asociadas con ese elemento. La secundaria, una deficiencia resultante del consumo de un elemento que antagoniza la absorción previa o posterior de un micromineral, que hace que el elemento sea incapaz de soportar las funciones fisiológicas asociadas con ese elemento. Y para una revisión sobre minerales, consultar la tesis de maestría y de doctorado de Fernando Melo, Cerón Molina y Orlando Jiménez Páez, respectivamente. No se pueden quejar que no les doy referencias recientes, ¿sí? De hecho, vamos a ver qué función, a ver, ¡tarán! Yo entendería que aquí nos debe de llevar directamente a esas tesis, ¿sí? Entonces, posgrado, pues no, nos lleva a otra cosa. No, a lo mejor vamos ahora como regreso. No, aquí está nada más así. En fin, ahí está. Pero ya está el comercial, ¿sí? Valoración de alimentos. Hace aproximadamente unos 200 años el hombre comenzó a balancear raciones para los animales domésticos y los sistemas de evaluación de los animales utilizados, ¿sí? El valor nutritivo de los alimentos determinan cómo se expresan los requerimientos de los animales, ¿sí? Se recomienda utilizar siempre los mismos patrones o sistemas, ya que existen diversas maneras de expresar el valor nutritivo de los alimentos, ¿sí? Los sistemas de evaluación de los alimentos se utilizan para balancear dietas, planear la adquisición de los ingredientes necesarios para este balanceo de las dietas, de las raciones, y comprar alimentos más baratos, evaluar el efecto de las prácticas de manejo para sustituir un ingrediente por otro sin que haya un decremento en el valor nutricional de la ración, ¿sí? En fin, varias son las utilidades, ¿sí? La utilidad depende de la precisión con la que se mide o se estima cuánto de un determinado ingrediente o combinación de ellos es necesario para cubrir los requerimientos de un determinado tipo de animales. Los sistemas o el sistema de evaluación de alimentos debe ser simple y preciso, permitir la sustitución. De hecho, aquí esta es una forma arcaica ya, pero bueno, sustitución de un ingrediente por otro, estimar el comportamiento productivo del animal, conociéndose el efecto de consumo y la calidad del alimento. ¿Sale? Para todo eso sirven los sistemas de evaluación de los alimentos. Jóvenes, así como les dije que los aminoácidos esenciales y los no esenciales se los tienen que saber distinguir los revueltos, ¿sí? Tienen que saber distinguir cuáles son para puerquitos y cuáles para pollitos, ¿sí? Es decir, son 20 nada más. Háganse una baraja, jueguen, no sé, háganse una aplicación o no sé qué, pero apréndanselos, ¿sí?
También le pueden preguntar a Google. A lo mejor sí, es más fácil, sí. Pero esto también se lo preguntan a Google o se lo aprenden, como quiera que sea, ¿sí? Entonces, el primer sistema es el de nutrimentos digestibles totales. ¿Qué es esto? Una cuantificación del total de nutrimentos disponibles en una muestra. Y de nuevo, la muestra puede ser rastrojo, concentrado, maíz, trigo, sorgo, soya, harinolina. Ustedes nómbrenla, ¿sí? Bueno, ya tengo. Después, energía bruta. ¿Qué es energía bruta? Es el contenido total de energía de un ingrediente o un alimento. Ah, caray. ¿Y cómo la sé? Fácil. Ustedes van a utilizar bombas calorimétricas en las cuales se va a cuantificar la liberación del calor cuando queman la muestra. ¿Sí? ¿Qué es lo que les va a quedar? Puras cenizas. ¿Y qué son las cenizas? Minerales. ¿Sí? Y entonces, en la transformación de la muestra a cenizas va a haber una liberación de calor. Esa es la energía bruta. Y de ahí, bueno, de ahí sigue energía digestible. Y vean ustedes, energía bruta la voy a utilizar aquí, es decir, voy a calcular la cantidad de energía consumida, es decir, la energía bruta. Y para calcular la energía digestible, le resto la energía de las heces. Listo, así. Y queda que es, luego después viene la energía metabolizable, que la energía metabolizable vamos a utilizar el concepto previamente desarrollado en el renglón de arriba y vamos a utilizar la energía digestible menos ahora la energía de gases más la que está en la orina. Si ustedes quieren determinar la cantidad de energía en la orina, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues fácil, ¿sí? Van a llevar a peso constante la orina. Y luego, pues después la incineran. Listo. Así vamos a conocer la energía que está ahí en la orina, ¿sí? Y luego viene, utilizando energía metabolizable, viene la energía neta. ¿Y qué es ella? A la energía metabolizable le restas el incremento calórico. Ah, caray, ¿y cómo voy a medir el incremento calórico? Hay cámaras adiabáticas, ¿sí? Utilicen una cámara diabática para calcular el incremento calórico y de esta manera van a calcular su energía neta. Y se imaginarán acá que ¿qué fue lo único que estuvimos haciendo aquí para el nutrimentos digestibles totales? Pues analicé, sí, ciertamente en el laboratorio. Y luego acá, pues quemé y listo. Y en digestible, bueno, le medí cuánto se comió el animal y cuánto arrojó en heces, cuánto de la energía. ¿Qué quiere decir? ¿Que me vas a poner a estar capturando todas las heces de un animal? No. Hay manera de hacer un cálculo y para eso se utilizan unos determinados marcadores que hacen la cuantificación y utilizando una ecuación, en fin, todo eso, ¿sale? Y luego la energía metabolizable, si ustedes se van fijando, se va complicando la manera de que se va calculando. Sí, bueno, la energía metabolizable es la energía digestible que yo calculé en el paso previo y le voy a restar la energía contenida en gases y en orina. Luego la neta, a la metabolizable le resto, decíamos, el incremento calórico. Y de ahí a la energía neta, la puedo dividir yo en mantenimiento y la energía neta para producción. Energía neta para mantenimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es la energía neta para mantenimiento? Es la energía que requiere el organismo del animal solo para mantener sus funciones vitales. Y la neta para producción, es la energía utilizada en los diferentes procesos fisiológicos en los cuales se encuentra el animal. Una gallinita para poner huevos, una borrega para dar leche, para que crezca la lana, ¿sí?
un borrego, borrego para carne, de pelo, digámoslo así, pues nada más en crecer, ¿sí? O sea, en la ganancia diaria de peso, ¿sí? Y en leche, pues ahí vamos a medir la leche que da esa vaca y todo eso. Entonces, esa es la energía neta para producción, ¿sí? Y bueno, existe consenso en que el sistema de energía neta es teóricamente más preciso para expresar el valor nutritivo y el requerimiento del animal, ¿sí? Híjole. Déjenme ver. Aquí porque ya está ya. Bueno, pero... ¿Sí se dan cuenta? Avanzamos 10 láminas. No. Vamos aquí. No, acá. No, acá. Bueno, ya menos mal. Fueron 15. Pero bueno, desarrollamos un concepto que es el de proteína cruda. Ya sabemos desde cómo se explica, es decir, cuál es el sustento teórico en el desarrollo del cálculo de la proteína cruda, y podemos ir a través de las dos fases que involucra este proceso. Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo. Luego nos vemos, híjole, pues nos vemos la próxima semana. Profe, Profesor, el huevo tenemos... Adelante. le iba a preguntar que si el huevo se puede considerar como la energía neta, porque, bueno, pasa por todo el sistema. Bueno, la gallina utiliza esa proteína esa energía para producir el huevo, y se podría considerar que el huevo como tal es la energía neta. En grosso modo, sí. También la cantidad de leche que produce una vaca, también la cantidad de gramos que gana un puerquito por día, también la cantidad ustedes nómbrenlo, y efectivamente, sí, hacemos una cuantificación de la energía que está en ese producto que estamos obteniendo del animal, y efectivamente de la energía neta para producción. Muy bien, gracias. ¿Sale? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Aquí no sé cómo funciona. yo le quería comentar, profesor, que tenemos clase, me parece que también los viernes. Sí, ahora sí vamos a tener. Sí, es que he andado medio apurado en estos días, ¿eh? Y pues no sé qué fue. Déjenme detener la presentación. Ya estamos aquí. Listo. Muy bien, muy bien. ¿Ya dejé de compartir? ¿O siguen viendo? No, Ya ya, deja ya. de Ya dejé de compartir. Muy bien, jóvenes. Pues si no disponen ustedes de otra cosa, nos estamos viendo Ahora pues. el Gracias, viernes. profe. El viernes, porfa. Gracias, profe. Ándele. Hasta Nos luego. vemos, bye. No, hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos, bye. Nos vemos, profesor. Bye, bye.